Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Hoy traemos material justiciero, traemos material explícito, potencia ochentera en su máximo esplendor, con este hombre que luce una calavera en su pecho. Podría parecer una poesía, pero no. Es un momento de justicia, ¿cómo sería? Autoadministrada. Un momento de, pues eso, reaganismo auténtico puro en Estados Unidos, porque vamos a estar hablando de la primera historia en solitario del Punisher, el castigador, como lo conocimos aquí en España, de la mano de este tomo de Forum, publicado en el, yo creo que en el 90, ¿qué? 94, 95, 93. Este está publicado en España en el 93, pero la serie original es de los 80, 1986. Y esta es una serie muy especial porque supone, recopilada, la primera historia en solitario como protagonista de El Punisher, de este personaje que, bueno, hemos conocido sobre todo por las series de televisión, ¿no? La serie de Netflix, de Daredevil, especialmente de esa temporada en la cual prácticamente es coprotagonista. Digamos que para aquellos que no están muy puestos en el cómic, que no son aficionados puros del cómic, sino que se han incorporado gracias a las películas, las series y todo esto, pues bueno, así es como han conocido al Punisher, pero este es un personaje que viene de finales de los 70, y de hecho, esta historia parte de esa época, lo cual pues lo complica un poco y lo simplifica al mismo tiempo. Voy a resumirlo muchísimo, ¿vale? También porque esta parte hice un breve resumen, una breve introducción en un vídeo que hice sobre el Punisher de John Romita Jr., que os pongo aquí arriba el enlace para que podáis echar un ojo al vídeo si os interesa. Ahí hablábamos un poco de sus orígenes, resumiendo muy mucho, ¿vale? Para que sepamos de lo que estamos hablando. A finales de los 70 inventan al Punisher, ¿vale? Es un dibujo de John Romita directamente quien le diseña, como en principio, un antagonista de Spider-Man. En principio, que venía a ser una especie como de contrapeso, ¿no? Venía a ser una suerte de vengador urbano que aparecía de la nada, que estaba totalmente obsesionado con la venganza y que contrastaba fuertemente con el punto de vista más idealista, ¿no? De Spider-Man, Peter Parker y demás. ¿Qué sucede? Que estábamos hablando de finales de los 70 y el mundo pues estaba muy metido en las películas de Bronson, Clint Eastwood, etc. Entonces al mundo le encantó, a los lectores norteamericanos, vamos a concretar, les encantó este personaje, así que empezaron a reclamarlo más en sus historias, con lo cual empezó a salir en más aventuras de Spider-Man, especialmente que en esa época era como muy urbano, muy antimafia, muy antidrogas, y pues bueno, aquello llevó a que se publicasen un par de historias suyas en solitario en revistas en blanco y negro, que para mí son posiblemente la mejor primera historia del Punisher. Tal vez intente recuperarlas para algún vídeo, no prometo nada porque no son nada fáciles de conseguir. Y bueno, después de un par de apariciones de la mano de Frank Miller, vamos a decirlo todo, primero en un anual de Spider-Man en el 81, y después en una saga en la cual participó con Daredevil en el 82, creo que fue, pues directamente el personaje se acabó de definir como un antihéroe, definitivamente antihéroe. Ya no era percibido como un malo, digamos, de las historias, sino que era pues una especie de justiciero en el límite, ¿no? Y podemos decir que después de estas series volvió a Spider-Man en un par de historias y le acabaron metiendo en un centro psiquiátrico. Eso fue lo último que se supo a principios de los 80 de el Punisher. ¿Qué sucede? Por el camino, y aquí es donde habría que poner una música grandilocuente, pues que Ronald Reagan gana las elecciones, lo cual nos hace pasar de Clint Eastwood como héroe de acción a pues gente tipo Stallone. Pasábamos del héroe urbano que se enfrentaba a las drogas y a los camellos y a, ya sabéis, la trata de blancas y todas estas historias, a pues desfasados con traumas de Vietnam que llevaban armas gigantescas, músculos titánicos y que se enfrentaban al mal de una manera, la verdad, bastante delirante. Vale, pues en ese contexto Marvel, no sin polémica, que por lo visto tuvieron una enorme discusión sobre si hacerlo o no hacerlo, publican una serie directamente protagonizada por el Punisher. Que esto, a día de hoy, en 2023, suena muy poco espectacular, digamos, pero estamos hablando de una época en la cual Marvel, que siempre ha sido bastante progresista y bastante, digamos que calmada en sus reacciones, pues toma la decisión, ya os digo, no unánime, de lanzar al personaje en solitario y a ver qué sucede. Prácticamente no publicitaron la serie, la lanzaron un poco, pues eso, a ver qué pasaba, a ver cómo reaccionaba el público. Y el público la aceptó increíblemente bien, a la gente le encantó, lo cual provocó que se lanzase otra novela gráfica del personaje posteriormente y ya una colección regular poco después.
Y a partir de aquí me parece que llegó a tener 3 o 4 colecciones regulares al mismo tiempo. O sea, un personaje que en los 80 vendió muchísimo, reflejando pues esa sensibilidad de la época que había, sobre todo de gente que estaba cansada de la corrupción y del crimen, ¿no? Era una época de muchísimo populismo. En la prensa pues era muy similar a la época que hemos estado viviendo recientemente, la época de Donald Trump y demás. Había muchos eslóganes potentes en la televisión, había mucho, no sé cómo decir, mucha noticia amplificada por los medios y por periodistas pues no del todo realistas, vamos a dejarlo así. Y en ese contexto pues el Punisher enganchó perfecto, quedó perfecto. Y se convirtió pues posiblemente junto con Conan el Bárbaro, del cual tenemos vídeo el anterior que hemos hecho a este en el canal, en 2 de los personajes más vendedores de Marvel en los 80. No exagero, en serio, realmente reventaron listas de ventas. Lo cual ya nos lleva por fin, después de haber estado ojeando un poco en plan random, al inicio del cómic que estamos viendo ahora, que fue titulado Círculo de Sangre, una vez que se, digamos, cerró la colección que inicialmente se publicó como una serie limitada de 5 números. Bueno, lo importante de esta historia, nos entendemos, es la primera historia en solitario del Punisher. Entonces, ¿cuál es la, digamos, el propósito que tiene esta serie? Fundamentalmente, legitimarnos al Punisher como protagonista. Bien, en el último número antes de este, como os contaba, el Punisher había entrado en un psiquiátrico porque se había vuelto progresivamente más violento, mucho más violento, hasta el punto de disparar contra coches porque se había saltado un semáforo en rojo, hasta el punto, ¿entendéis lo que quiero decir, no? Hasta el punto ya utilizar las armas para crímenes de decir, ¿pero dónde vas? ¿Pero estás loco? Evidentemente sí, pero bueno. Total, que le meten a un psiquiátrico y aquí, según empezamos la historia, directamente se ve que hay un colectivo, una gente que está como investigando sobre quién es el Punisher, porque el Punisher está en la cárcel. Y están mirando a ver qué sucede. Vale, nos dan a entender que hay una especie de conspiración en la sombra para reintegrar al Punisher a algo que todavía no sabemos muy bien cómo es. Mola mucho también que tiene esta primera página. Como veréis, hay página de introducción donde se ve que el Punisher ingresa en la cárcel. Y después tenemos esta especie como de pantallazo de títulos, ¿no? En plan peliculero, que eso tiene mucho encanto. Bueno, la cosa es que nos encontramos que el Punisher directamente, además nos lo dicen en las primeras viñetas, que su reciente episodio psicótico estuvo derivado de un consumo de drogas que le habían dado en la cárcel. Básicamente, nada más empezar, en la página 10 ya nos están diciendo que ese desfase de violencia que había tenido Homicida, ese rollo que nos había demostrado que era un personaje totalmente desequilibrado y evidentemente no válido para un cómic normal y corriente, pues que era debido a que en la cárcel le habían dado drogas. Entonces él directamente se lanza a buscar quién fue el que le drogó para alterar su percepción, ¿no? Porque él, pues oye, es un tipo que se toma la ley por su mano, pero no es un loco. Suena contradictorio, ¿verdad? Pues eso es, así es. Bueno, como estaréis viendo, los dibujos están increíbles, increíbles. El dibujante es Mike Zeck, que ya a estas alturas de la película era una estrella de Marvel Comics porque había sido el responsable, entre otras cosas, pero sobre todo de Secret Wars, que fue un movimiento comercial espectacular, vendió muchísimo y proyectó al dibujante, pues eso, al estrellato total. Esto es una estrella de los 80 de los cómics, totalmente. En los 90 no consiguió mantener su ritmo, pero aquí era un número 1 y nos encontramos aquí algunas cosas que a mí me parecen pues muy entrañables de la edición, ¿no? Fijaos en el pelo verde que tiene el Castigador, que imagino que ya lo habréis visto en algún otro plano que he hecho en cámara. Directamente hay un error de colorista y nos sale como si fuese un Joker cualquiera. El Castigador, el Punisher, Frank Castle con el pelo verde en medio de una secuencia de acción espectacular. Mike Zeck es increíblemente bueno dibujando. Al parecer era muy lento, por lo visto era muy meticuloso y muy lento dibujando, y eso debió, pues eso, chafarle un poco la carrera. Pero todavía después de este cómic haría otro que vamos a ver aquí en el canal, que sería La última cacería de Kraven, que es espectacular. Pero bueno, eso será otra historia. La cosa es que esto empieza bien, empieza como la típica historia carcelaria del Punisher, en la cual pues a él se le ve que está, como os decía antes, ¿no? Está investigando un poquito a ver quién ha podido darle las drogas, ver un poco quién le ha convertido en psicótico, lo cual pues nos permite otro clásico de los años 80, ¿no? Que serían secuencias de acción en la cárcel, haciendo que el Castigador se enfrente a estos malvados criminales que están encerrados. Y también nos permite disfrutar de la narración del dibujante y de los buenos guiones que hace Steven Grant. Los diálogos están bastante bien, la verdad. No es una, no es una maravillosa historia, parece un telefilme en muchos aspectos,
pero cumple perfectamente con el objetivo de reintegrar a este personaje al universo Marvel como un personaje funcional. Aquí nos encontramos ya de repente que el responsable de su, pues eso, de su episodio psicótico inducido por drogas es Jigsaw, Puzzle, que es más o menos algo así como el enemigo recurrente del Punisher, que había sido introducido anteriormente en Spider-Man. Como os había contado, el Punisher es un personaje que provenía del universo de Spider-Man, así que muchas de las cosas que están dando por hechas en estas primeras páginas ya vienen de ese submundo. Vale, bueno, pues la cosa es que hay una pelea, el Punisher nos demuestra su capacidad para la violencia, a pesar de que tampoco... A ver si se carga alguno en estos primeros números. Bueno, aparte de aquí el tremendo palizón que le están dando, no sé si... Bueno, no vamos a contar las bajas, de momento al menos no. La cosa es que eventualmente, pues eso, le reventará una botella de cristal en la mano a Jigsaw y será capturado, vale. Bueno, aquí es donde se lo llevarán. Aquí vemos escena, por el camino vemos una escena costumbrista, un veterano de Vietnam psicopático internado en la cárcel haciendo pesas para mantener sus bíceps al día, pues muy útil de cara a disparar y matar y acuchillar, ¿no? Bueno, escenas carcelarias, que se lo quieren cargar, lógicamente, este tío es un justiciero, pues se lo intentan cargar de todas las maneras, ¿vale? Hay intentos de escape de la cárcel, hay de todo, y eventualmente... En cuanto se acabe toda esta acción, que no hay manera de que se acabe, él acabará topando con un grupo de gente que le capturarán y le dirán que básicamente que son gente de la policía, son gente poderosa y que han topado con límites legales que no les permiten, digamos, hacer lo que ellos les gustaría, es decir, ejecutar gente. Y, bueno, le ofrecen al Punisher que si quiere ser su mano ejecutora. Es decir, una especie como... os suena, ¿no? Una especie como de... poder alternativo, de poder de conspiradores, decide utilizar este tipo que está por encima de la ley para realizar sus misiones. Make America Great Again. Y el castigador pues dice, de acuerdo, evidentemente, dice de acuerdo, y vamos a ver a quién me tengo que cargar. Esto ya lo había hecho Frank Miller en su etapa con Daredevil, en esa fantástica historia muy buena en la cual utiliza al Punisher, que el Punisher básicamente está en la cárcel y le sacan para interceptar un cargamento de drogas. O sea, básicamente es lo mismo, es una repetición de dinámicas. Y sobre esto, pues bueno, el Punisher tendrá que hacer una investigación sobre eso, mafiosos, drogas, herencias en la mafia, pues eso, matar un montón de gente. Por el camino, pues habrá momentos extraños. El primero de todos ellos es uno en el cual... A ver, una vez más me resulta un tanto extraño decirlo ahora, pero nos encontramos con circunstancias bastante inéditas porque estamos hablando, como decíamos, de un cómic de los 80 y Marvel era muy cuidadosa con lo que hacía. Por ejemplo, esta viñeta que estáis viendo. Esta viñeta que estáis viendo en el 23, pues resulta, a ver, absolutamente inofensiva, ¿no? Pues todo lo que fuese un indicio de que podía estar habiendo una escena íntima entre un personaje Marvel. Por ejemplo esto, vemos al Punisher saliendo y a la chica en la cama, la viñeta anterior la chica estaba entrando, vale, ok. Se entiende que ha habido ahí un poco de negociación, que ha habido un poco de juego bonito. Pues esto, por ejemplo, Marvel lo hubiese censurado del tirón. Si hubiese sido una aventura de Iron Man, de Spider-Man, del Capitán América, lo hubiese censurado inmediatamente. Pero este cómic, como tenía un enfoque así un poco más edgy, más... eso, para gente que quiere contenidos un poco más extremos, pues permitieron este tipo de cosas, que ya os digo que para nada es lo normal en esta época, ¿eh? Por lo demás, la historia, pues bueno, no os quiero hacer spoiler, porque la verdad es que está muy basada en sucesiones de acción y en ir intentando descubrir quiénes son los malos y demás. Al final, a ver, ya estaréis adivinando que tenemos policías corruptos, que tenemos gente que conspira para superar el poder político en la sombra y que al final, pues eso, que el Punisher les va a descubrir a todos y se los va a cargar, ¿no? O sea, eso ya lo habéis adivinado. Así que creo que la historia en sí no es tan importante como el contenido, ¿no? Como el valor de la historia. A mí el Punisher, vamos a aprovechar y vamos a cambiar un poco la conversación mientras ojeo, vamos a seguir ojeando páginas un poco. Además, estas dos páginas que estáis viendo creo que me vienen muy bien. El Punisher es un personaje que es uno de mis placeres culpables, no os voy a engañar. A mí personalmente es un personaje que me encanta, pero me encanta como me encanta el Juez Dredd, que es otro de mis personajes favoritos. Es decir, son personajes tan representativos, lo voy a decir tal cual, tan representativos de un punto de estupidez del ser humano
que me parecen interesantísimos, me parecen muy divertidos. Desde un punto de vista de humor y desde un punto de vista de sátira, me parecen personajes que encajan clavados, porque representan una serie como de puntos oscuros, ¿no? de la sociedad, que está muy bien representado en esta viñeta que estáis viendo aquí, en la cual él se enfrenta a una panda de jovencitos que se han disfrazado como él, pues porque pretenden hacer la justicia al estilo Punisher. Y al Punisher, lógicamente, no le gusta, porque el Punisher dice, yo no estoy aquí para crear una tendencia, yo estoy aquí para hacer mi misión, que es cargarme a todo Dios, ¿vale? Esa es un poco la historia. Como os decía, también está el tema de que los filtros como que a día de hoy se han pasado un poco. En Estados Unidos ahora mismo, por ejemplo, a este personaje le han cambiado bastante su dirección, le han convertido, pues eso, en un líder de ninjas, de credos asesinos, de cosas así medio místicas, de una especie como de equilibrio entre el bien y el mal, básicamente porque mucha gente, no sé cómo llamarla, reaccionaria en Estados Unidos, se había apropiado del símbolo del castigador, la famosa calavera. Tú ahora mismo ves una calavera en una pegatina o en una publicación de redes sociales, en un póster o lo que sea, y se suele asociar mucho con gente del rollo libertario radical, Donald Trump, extrema derecha, como que este mensaje simplista del tipo que toma las armas por sí mismo y se dedica a hacer todo lo que la policía y los políticos no se atreven, pues como que resulta que sí que tiene un calado entre gente que se toma esto en serio. Y bueno, pues que, en fin, como os decía, esto pues es un cómic que es divertido porque también hace una clara referencia a un punto de estupidez humana bastante importante. Más adelante, además, la gracia es que este cómic, comparado a lo que vendrá unos años después, pues es prácticamente un juego de niños. Luego se volverá muchísimo más bestia y, de hecho, años después, muchos años después, Garth Ennis, el autor de The Boys, se encargaría de una etapa bastante larga de este personaje y lo llevaría a un nivel tan violento, tan sumamente violento, obsesivo, de todo, que lo convertiría en un chiste, directamente una broma, un cómic fantástico, que lo veremos aquí sin duda, porque a mí me encanta Garth Ennis y me encanta además su trabajo en El Castigador, creo que es de lo mejor que hizo nunca. Y bueno, y como habréis visto en estas páginas que hemos estado ojeando, esto es pues como la primera historia más o menos redonda del Castigador, en la cual, de una manera yo creo que bastante apropiada, no hay superhéroes, todo es más o menos realista, la cosa va de criminales, la cosa va de traficantes y estos rollos, y la historia pues funciona muy bien y nos lleva después a una serie regular que a mí personalmente me gusta bastante como arrancó. Las portadas merecen un punto aparte en este vídeo, como veréis, coloreadas también por el mismo Mike Zeck. Estas portadas vistas ahora son una ochentada, que a ver, que mola, que tiene su rollo, pero esto visto desde una perspectiva de los 80, esto era la pura acción. Esto era como ese cómic que no se corta ni media. Eso era como tenemos un personaje que va absolutamente a tope. El Castigador, el Punisher, siempre... Es que me encanta el Castigador como suena, ¿qué le vamos a hacer? El Punisher es un personaje que se sentía extremo, que se sentía muy libre, que se sentía... Pues eso, era algo peligroso, sería la palabra. Era como una cosa... Pues eso, morbosa realmente. O sea, la palabra sería morbo. Pasamos de Capitanes América a personajes como Frank Castle, que es un personaje traumatizado, que tiene un pasado terrible, que se enfrenta a villanos relativamente realistas. Y a partir de aquí ya os he contado que es absolutamente imparable. Esta es la colección que le probó como personaje y que a día de hoy es un clásico. Yo no la considero una gran historia en sí mismo. Considero que El Castigador tiene historias mucho mejores que esta, pero esta, históricamente hablando, tiene la importancia de haber sido la que demostró que Frank Castle tenía un sitio. No sé qué opináis al respecto, no sé si me he dejado mil cosas por decir, soy consciente. Ponedmelo en comentarios si queréis que me he dejado algo, si os ha gustado, si no os ha gustado, cualquier cosa. Acordaos, suscribíos si no estáis suscritos, que hace falta suscriptores, hacen falta. Este canal necesita gente. Cómics, mentiras y cintas de vídeo needs you, ¿ok? Ponedme en comentarios cualquier cosa si queréis hablar de más cómics del Castigador en un futuro o cualquier otra historia que se os ocurra. Volveremos en un futuro con más historias vengativas, violentas, obsesivas, norteamericanas, bipolares y se me acaban los adjetivos. Espero que os haya gustado el vídeo, amigos. Volvemos muy pronto. Un abrazo.